Mi grupo está conformado por Camilo Ávila, Jan Mesa, María José Vázquez, María Camila Vilaro, Rosa Icelia Fonseca y mi persona, Alicia Robles. Nuestro tema al que vamos a hablar es el de ciclos de potencia, grupo número 6. A ver, ¿qué es un ciclo de potencia? Un ciclo de potencia de gas o dispositivos cíclicos generadores de potencia es un ciclo termodinámico, ya que varios sistemas y máquinas como motores, centrales termoeléctricas, etc., se basan en su funcionamiento. Estos producen una salida neta de potencia haciendo uso de una fuente de energía o combustible. Un ejemplo de esto es un motor de un carro, la cual hace uso de energía y combustible. Aquí tenemos los tipos de ciclo de potencia. Tenemos el cerrado y el abierto. El cerrado es el fluido del trabajo que vuelve al estado inicial al final de cada ciclo y se recircula. El abierto se renueva al final de cada ciclo en vez de recircularse. El de los automóviles es termodinámicamente abierto. Un ejemplo de esto es la condición de abierto para los motores de los automóviles. Obedece a que los gases de combustión son lanzados al exterior y se reemplazan con nueva mezcla que es de aire y combustible al final de cada ciclo, por lo que todos estos componentes gaseosos, como el fluido de trabajo, no completan formalmente el ciclo termodinámico. A pesar de ello, el motor sí opera en un ciclo mecánico completo. A continuación les voy a hablar sobre la ecuación del ciclo de potencia. Sustituyendo la ecuación 5.6 en la ecuación 5.2 resulta una expresión para el rendimiento térmico de un sistema que desarrolla un ciclo de potencia, mientras opera entre dos focos térmicos a temperatura T sub C y T sub F. Entonces tenemos rendimiento máximo es igual a 1 menos T sub F sobre T sub C. Esta ecuación también se conoce como rendimiento de Carnot. Como las temperaturas en la escala Rankine difieren de las temperaturas en la escala Kelvin solamente por el factor 1.8, las temperaturas de la ecuación pueden expresarse en cualquiera de estas dos escalas de temperatura. Cabe destacar que el rendimiento dado por la ecuación es el de todos los ciclos de potencia reversibles que operan entre dos focos a temperatura T sub C y T sub F, y es el máximo rendimiento que se puede alcanzar mediante cualquier ciclo de potencia que opere entre dichos focos. También el valor del rendimiento de Carnot aumenta al incrementar T sub C o al disminuir T sub F. La ecuación del rendimiento máximo se representa gráficamente en la siguiente figura. La temperatura T sub F fijada es de 298 Kelvin, porque los ciclos de potencia reales ceden energía por transferencia de calor a una temperatura por encima de la atmósfera local, o del agua de refrigeración disponible en un río o lago cercano. En la figura podemos observar que el rendimiento térmico aumenta con T sub C, refiriéndonos al segmento AB de la curva, donde T sub C y N son relativamente bajos. También puede apreciarse que N aumenta rápidamente al hacerlo T sub C, lo cual indica que incluso un pequeño incremento en T sub C puede tener un efecto apreciable en el rendimiento. Aunque estas conclusiones obtenidas a partir de la figura solo son aplicables estrictamente a sistemas que desarrollan ciclos reversibles, puede afirmarse que también son cualitativamente correctas para ciclos de potencia reales. Ciclo de refrigeración y bomba de calor. El ciclo de refrigeración hace que la unidad interior de un equipo de climatización extraiga calor del ambiente y lo libere posteriormente a través de la unidad exterior. La unidad interior distribuirá de manera uniforme el aire frío en el ambiente, lo que evita las desagradables corrientes de aire frío y garantiza que la estancia permanezca fresca y confortable. Un ciclo de refrigeración está compuesto por los siguientes elementos: el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. El compresor aspira el refrigerante en forma de vapor que proviene del evaporador y lo transporta al condensador aumentando su presión y su temperatura. El condensador tiene la función de poner en contacto el vapor refrigerante que proviene del compresor con un medio condensante para licuarlo. El evaporador es el lugar de instalación donde se produce el intercambio térmico entre el refrigerante y el medio a enfriar. Y la válvula de expansión está localizada cerca del evaporador, y la misión de esta es controlar el paso del refrigerante y separar la parte de alta presión con la parte de baja presión.
Con esto ya hemos visto que hay 4 componentes que hacen parte del ciclo de refrigeración: el evaporador, el compresor, el condensador y la válvula de expansión o regulador. Y con base a esto, el ciclo de refrigeración tiene 4 etapas, que son la etapa de expansión, la etapa de evaporación, la etapa de compresión y la etapa de condensación. En la etapa de expansión se desarrolla un mecanismo de control de flujo. Este dispositivo retiene el flujo y expande el refrigerante para facilitar su evaporación posterior. En la etapa de evaporación, el refrigerante absorbe el calor del ambiente o espacio que lo rodea y posteriormente este lo enfría y pasa del líquido a vapor. En la etapa de compresión, el refrigerante ya en forma de vapor a baja presión pasa al compresor, donde es comprimido aumentando su presión, lo cual es necesario para que el gas refrigerante cambie fácilmente a líquido y sea dirigido hacia la etapa de condensación. En la etapa de condensación el ciclo se efectúa en una unidad llamada condensador, que se coloca en el exterior del espacio refrigerado, y aquí el gas refrigerante a alta presión y temperatura expulsa el calor hacia el medio ambiente. Este es enfriado por una corriente de agua o aire, cambiando a gas líquido frío de alta presión. Y por último tenemos la fórmula para el coeficiente de operación máximo para ciclos de refrigeración, que es TF sobre TC menos TF. TF representa el calor que el ciclo toma del foco frío a una temperatura determinada en la escala de Kelvin, y TC representa el calor que cede el foco caliente a una temperatura determinada. Es decir que TF es la temperatura fría y TC la temperatura caliente. A continuación yo les explicaré el concepto de bombas de calor, tipos de bombas de calor y la fórmula para hallar la medida de rendimiento máximo. Una bomba de calor es una máquina térmica que toma calor de un espacio frío y lo transfiere a otro más caliente, gracias a un trabajo aportado desde el exterior. Es decir, hace lo mismo que la máquina frigorífica. Lo único que cambia es el objetivo. En la máquina frigorífica el objetivo es enfriar y mantener frío el espacio frío. La bomba de calor, sin embargo, tiene como objetivo aportar calor y mantener caliente el espacio caliente. Su ventaja respecto a otros dispositivos es que pueden aprovechar la energía existente en el ambiente, ya sea aire, agua o tierra, para acondicionar un espacio interior con una cantidad relativamente pequeña de trabajo, generalmente en forma de energía eléctrica. Los tipos de bomba de calor serían de forma sencilla y comprensible para todos de una manera explicar qué es una bomba de calor. Sin embargo, conviene profundizar un poco más y aclarar qué tipos de bomba de calor existen. Existen dos bombas de tipo de calor: bombas de calor aerotérmicas y bombas de calor hidrónicas. Las aerotérmicas utilizan la aerotermia, es decir, la energía contenida en el aire, para funcionar. Pueden ser del tipo aire-aire y aire-agua y proporcionan aire caliente o frío dependiendo de las necesidades de temperatura del recinto. Las bombas de calor hidrónicas, las formadas por los sistemas de agua-aire y agua-agua que climatizan el recinto mediante agua caliente o agua fría, generando por la bomba de calor. El agua se distribuye a través del edificio mediante un sistema de tuberías, calentando o enfriando así el recinto a través del ventilo con vectores o fan coils, radiadores de alta o baja temperatura, suelo radiante, refrescante, etc. Medidas de rendimiento máximo. Coeficiente de operación para ciclos de bombas de calor, donde TF representa el calor que el ciclo toma del foco frío a una temperatura determinada en la escala de Kelvin,
y Tc representa el calor que cede al foco caliente a una temperatura determinada. Voy a explicar el siguiente ejercicio. Los datos de la siguiente lista corresponden a ciclos de potencia que operan entre dos focos a 727 grados Celsius y 127 grados Celsius. Tenemos que determinar en cada caso si el ciclo es irreversible, reversible o imposible. Para determinar si el ciclo es irreversible, imposible o reversible, tenemos que calcular la eficiencia máxima, la cual se halla a través de la fórmula que explicó anteriormente mi compañera, que es la eficiencia máxima es igual a 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Reemplazamos la temperatura 2, que es 127, y la temperatura 1, que es 727. Ahora, estas temperaturas se encuentran en grados Celsius, por ende hay que sumarle 273 para convertirlas a grados Kelvin. Nunca se maneja en grados Celsius. Esto nos da un valor de 0.6, que es igual a la eficiencia de Carnot. Ahora, en el ítem A nos dicen que Q sub C es igual a 1000 y el trabajo del ciclo es igual a 650. Para resolver este tipo de ejercicios utilizamos la siguiente fórmula. La eficiencia de la máquina es igual al trabajo sobre Q sub C. Reemplazando los datos nos da un valor de 0.65. Como podemos observar, este valor es superior a la eficiencia de Carnot, que dio 0.6. Por ende, este ciclo es imposible. Ahora, en el ítem B nos dicen que Q sub C es igual a 2000 y Q sub F es igual a 800. Para resolver este ejercicio tenemos que utilizar la siguiente fórmula. La eficiencia de la máquina es igual a 1 menos Q sub F sobre Q sub C. Reemplazando los datos nos da un valor de 0.6. Como podemos observar, este valor es igual a la eficiencia de Carnot. Por ende, este ciclo es reversible. En el punto C nos dan el trabajo del ciclo y el calor final, que son 1600 y 1000 respectivamente, pero no nos dan el calor del ciclo y este lo necesitamos para hallar la eficiencia. Entonces tenemos que hallarlo y esto lo hacemos despejando la fórmula que dice que el trabajo del ciclo es igual al calor del ciclo menos el calor final. Reemplazamos los valores y esto nos da el calor del ciclo, que es 2600. Ahora, ya teniendo este valor, lo reemplazamos todo en la fórmula de la eficiencia y nos da un valor de 0,61. Y como esta es menor a la eficiencia de Carnot, se dice que el ciclo es irreversible. En el punto D nos dan el calor del ciclo, que es 1600, y el valor de N, que es el 30%. Entonces, como nos dan N y nos damos cuenta que es menor que la eficiencia máxima, no es necesario hacer ningún procedimiento, sino que podemos concluir inmediatamente que el ciclo es irreversible. En el punto F nos dan el trabajo y el calor del ciclo, que son 180 y 300 respectivamente. Lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula y nos da un valor de 0,6, que es igual a la eficiencia máxima, por lo tanto es reversible.